Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Yo quisiera ir a la palabra de Dios, quisiera recordarles un texto de la Escritura para decirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y si usted está dispuesto a que juntos caminemos la palabra, Dios nos va a bendecir en el día de hoy. Dígame un fuerte sí, Dios nos va a bendecir en este día. Así que el capítulo 4, por favor, mis hermanos y hermanas, del libro de Lucas, Lucas 4, verso 16. Hay algo que está en mi corazón y quisiera compartirles a ustedes desde este pasaje. Lucas 4:16. Dice así la palabra del Señor, y seguimos hablando de la persona de Jesús, a quien amamos con todo nuestro corazón. Y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en aquel día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Yo creo, tengo confianza, y el acompañamiento, la oración, la bendición de ustedes, que queremos ir más y más y más hacia los propósitos del Señor. Que la palabra o los sueños o los desafíos que Dios nos ha puesto, podamos realmente tenerlos ardiendo en nuestros corazones. Que nada de lo que pueda suceder haga menguar nada de aquello que sabemos que es de Dios, que Dios lo ha colocado, Dios lo ha puesto. Sería como estar hablando con usted y decir: Dios, llévanos a ese lugar donde tú quieres llevarnos, y que no haya ninguna circunstancia, ningún impedimento, ninguna nada. Queremos ir al lugar de tu presencia, queremos ir al lugar donde se resuelven esas cosas, se clarifican esas cosas, y siempre que Dios nos toca, tenemos hambre y tenemos anhelos y deseos por el más del Señor, por el más de Dios. Y Dios nos provoca llamándonos, sensibilizándonos, atrayéndonos y haciendo un montón de obras, y ninguno de los que estamos acá, yo menos, podemos decir que estamos graduados de algo en el sentido que hablamos, sino que siempre hay más del Señor. Si yo miro la Argentina como la miro, y miro la ciudad nuestra y las necesidades y lo que usted quiera ver, a veces yo pienso, ¿cómo se puede tocar este país? ¿Cómo se puede tocar esta ciudad? ¿Cómo se puede? Muchas cosas. Pero entiendo que no hay forma sino de saber que estamos en un proceso y que Dios está con nosotros. Y que la unción que hablamos recién y que está haciendo cosas tremendas, se está derramando fuerte sobre nuestra gloriosa y hermosa iglesia. Y esto no va a ser solamente eso, sino que esto se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque donde hay una necesidad, Dios la va a llenar con su Espíritu Santo.
y Dios va a poner su gente de sabiduría, de entendimiento y todo lo demás. Entonces Dios nos va llevando hacia arriba y en esa, digamos, hipotéticamente, esa cima que Dios nos pone allá arriba, no es cuán alto esté esto. No es cuán alto, sino lo que divide de este lado y de aquel lado. Y yo creo que hay lugares que Dios ha mostrado en la Biblia con los hombres de la antigüedad, Moisés, Abraham, en el Nuevo Testamento con la gran transfiguración y muchas cosas más, que de un lado se veía lo que era la normalidad de pueblos, de gentes, aún en Jerusalén, que yo les conté una vez a ustedes. Pero ¿qué hay del otro lado? ¿O por qué esas palabras varias veces? Pasemos al otro lado. Yo creo que con la ayuda de Dios vamos a ver alentada nuestra alma para creer que somos una iglesia relevante. Esto significa una iglesia que realmente puede de alguna manera ser activa por un lado, pero que trae resultados para la gloria del Señor. Resultados para la gloria del Señor. Estos días veía lo que era una definición de esto y es, entre otras muchas cosas, porque la gente a veces ha preguntado después de la pandemia, ¿no? Usando algunos textos bíblicos y algunas cosas, ¿qué es realmente ser relevante hoy? Ser relevante hoy es tratar de escuchar a Dios como iglesia, como pueblo, y después de escuchar a Dios, hacer lo que Dios dice y decir lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice y decir lo que Dios dice. Amén. Y entonces el Señor acá en este pasaje dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Él se encontró con que esta palabra hablaba de Él. Y Él dijo en esa escritura, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí, el Señor me ha ungido, el Señor me ha dado buenas nuevas para los pobres, el Señor me ha dado para tratar los quebrantados de corazón, la libertad a los cautivos, a los ciegos, en fin. Esa historia es tu historia. Esa historia es tu historia. Esa historia es para que estés más al rojo vivo por Dios Todopoderoso. ¿No te diste cuenta a veces cuando alguien deja de estar al rojo y va teniendo otros colores, otras distancias, otros argumentos y otras actitudes? Y vos te decís, algo le pasó. No es el mismo hambre que tenía antes. Dios te dé el hambre por estar en el lugar de la presencia del Señor. Dios te dé esa pasión para decir: hasta acá fui fiel, Dios me tomó y Dios me llevó. Aquellos hermanos y hermanas que han pasado alguna adversidad, alguna dificultad, cualquiera sea, familiar, física, lo que sea, le animo que si usted ha caminado con Dios, piense que la Biblia se va a cumplir. Dios nunca le va a dar una carga más grande que la que usted pueda sobrellevar. Dios le va a dar la salida, Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar toda la respuesta que usted está buscando en Dios Todopoderoso. Y dígale a su amigo que está al lado tuyo: los problemas me bendicen porque me llevan a Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los problemas me llevan a Dios Todopoderoso. A un carnal los problemas los llevan lejos de Dios y a preguntarse dónde está Dios, qué pasó Dios, que no hay esa historia en un hombre, una mujer que está caminando con Dios. Usted va a caminar con Dios y va a deshacer esas cosas y usted se va a parar y va a seguir firme. Yo no digo que sea fácil, pero digo que estamos en comunidad y Dios nos va a bendecir. Y pasar al otro lado significaría, entre usted y yo, ver que las oraciones que hemos hecho, los actos, los comportamientos, la manera de caminar con Dios, Dios la va a recompensar. Y cuando podemos nosotros visualizar que hemos caminado no porque todo estaba color de rosa, sino porque habían también cosas, al ser fiel, Dios corona tu fidelidad.
Dios corona toda esa gracia que has vivido, y Dios comienza a recompensarte para la gloria de su nombre. Y ahí sí que puedes decir: yo lo viví, y en el vivirlo pude ayudar, pude bendecir, pude ser fiel, pude, pero vamos caminando porque Dios nos está ayudando. Porque Dios nos está ayudando. Y entonces el subir cuesta mucho, pero le animo: siga subiendo, siga en la intimidad, siga buscando, siga indagando para usted qué es el tiempo que Dios quiere darnos para lo que viene. Dios nos va a dar un gran mover del Espíritu Santo. Dios nos va a dar un gran mover del Espíritu Santo. Y en la altura hay una gran atmósfera del Espíritu, hay una victoria del Espíritu, hay una gloriosa y tremenda recompensa que viene del Espíritu Santo del Señor. Y si cuando usted ha ido caminando con Dios y con algunas personas, y quizás de alguna manera hoy no está tan acompañado, tan acompañado, siga, porque a algunos Dios los despertará de nuevo, a otros Dios los atraerá, a otros Dios hará cosas grandes, pero usted llegará y a alguien nunca le faltará. Será Dios Todopoderoso. Será Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo veo esto, digo: qué magnífica nuestra historia con el Señor Jesús. ¿Cuál, pastor? Que todos estos versículos el Señor dice: esto se refiere a mí. Y yo le decía en la última prédica a ustedes de pasada: hermano, desde que el Señor comenzó la obra en usted, usted tiene una historia con Cristo. Traducido, usted tiene testimonio con Cristo. Es decir, que el Señor vino y no nos dio algo, no nos dio alguna circunstancia, no nos ligó con actividades, nos ligó con Él y con el pueblo de Él, que es la iglesia preciosa. Y entonces comienzan los testimonios. Y me gusta la referencia que he usado todo este tiempo acerca de Betania. Qué maravilloso. El Señor en una mesa, los discípulos, los dueños de casa, un señor que es un ex leproso, el otro que había estado muerto y Dios en la persona de Jesús lo resucitó. Y el Señor diciendo: tengo que ir a morir, así que estos días, 6 días, los voy a pasar con ustedes. Pero dentro de unos días voy a estar en una cruz muriendo por toda la humanidad, no solamente por Betania, Jerusalén, sino por todo el mundo. Todo estaba creciendo. Ahora, el Señor bendijo al ex leproso, resucitó a este hombre llamado Lázaro, y él dice: yo tengo que dar mi vida. Esto significa que es una mesa de comunión, pero de sabiduría, ciencia y revelación. ¿Y cuál es la grandeza de esto? Me gusta ver el Evangelio, leerlo de un lado o de otro, que a veces, no sé cómo decirlo de la mejor manera, Cristo no es un mano santa, un sanador itinerante de por ahí, que al que agarraba lo sanaba. Y a veces algunos de ustedes han leído y dice 10 leprosos sanos y la mayoría no vino, solamente uno. Tantas cosas que podemos hablar. Gloria a Dios que sanó a uno, lo sanó. Gloria a Dios que hizo lo que hizo, pero luego se sentó a la mesa y estuvo con esa gente. Es decir, que lo sacó a Lázaro de la tumba y lo llevó a la mesa. Y esa es la historia que siempre hemos querido tener como iglesia nosotros. ¿Cuál? Que resucitan las personas, estábamos muertos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, pero el Señor nos salvó. Y desde que nos salvó, que el Señor pueda sentarnos a su mesa. Y cuando digo a la mesa, no es solamente la mesa de tu casa, digo a la mesa de tu célula, digo a la mesa de tus amigos, digo a la mesa
y que el Señor en esa mesa sea el que está a la cabeza, por decirlo, y que esté todo rodeando al maestro. ¿Por qué? Porque la distancia es corta, la intimidad es corta. Puedo ser un predicador de púlpito, puedo ser no sé cuántas cosas, pero puedo ser uno que está a la mesa y Jesús habla despacio y se escucha. El otro habla algo y Jesús lo escucha. El pan está cercano, el abrazo está cercano, la cercanía, porque podemos estar colgados del tercer cielo en un culto, pero si no tenemos esto llamado hermandad de una mesa, nos está faltando algo. Dios nos ayude a estar cerca de los hermanos. Repita conmigo: Dios nos ayude a estar cerca de los hermanos y hermanas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Y alguien que diga: bendita sea la iglesia del Señor. Y entonces, en esta campaña que estamos, o trabajo que estamos haciendo y que yo vengo repitiendo, y espero que usted sea uno de los que haga realmente parte de todo esto, que es una campaña de amor. ¿Una campaña de qué? Es trabajo. Realmente seguimos orando para que haya un despertamiento fuerte, oleadas del Espíritu Santo. Estamos escuchando de que en algunas de las reuniones hubo tantos liberados que no nos alcanzaban los liberadores, por ejemplo. Y eso es que Dios está obrando también en el sentido de la maravillosa manifestación del llenar del Espíritu Santo del Señor. Dios está llenando con su Espíritu Santo a mucha gente. Entonces hay milagros, hay sanidades. Hace poco una líder me decía del tremendo operar de Dios de una enfermedad denominada incurable, y el Señor tratando todo esto, y toda la gente ayunando y orando y viendo la mano del Señor. Dios sane a toda nuestra gente y Dios libera a toda nuestra gente. Dios sane a toda nuestra gente y libere a toda nuestra gente. Entonces, en esas circunstancias estamos nosotros hoy celebrando la vida de Jesús. Jesús vive y Jesús hace vivir a otros. Amén. El cristianismo vive, pero no hace vivir a nadie a veces. Entonces no escondas el don, el talento, la gracia de lo que tienes, porque es oro puro para estos días. Entonces, en esta palabra crisis llamada en este país, a veces la gente llega al final de su salida, al final de sus fuerzas, al final pero Dios nos dé la gracia de que no lleguen al final de los finales, sino que podamos cruzarnos en el camino y decir que hay una salida, que es Cristo el Señor. Y que en vez de que el individuo se pueda rendir ante las circunstancias o ante lo que fuese, se pueda rendir inteligentemente, con sabiduría, delante de la persona de Jesús, porque nadie cambió más personas que el Señor Jesús. Y que no solamente lo haga inteligentemente, sino que lo haga voluntariamente. Voluntariamente es realmente el precio más grande para mí, por lo menos, pero que es oro puro. Saber que me entrego no por componendas, no por un montón de cosas, sino porque entendí acá, pero luego digo, activo la voluntad y digo, quiero seguirlo y yo quiero seguir a Cristo. Cuando uno ve esta palabra del Señor, y si yo estuviera con usted mano a mano, diría, sin reservas, todo para el Señor. Sin reservas, todo para el Señor. Así que, hermano, lo que estamos haciendo es lo que hemos oído y estamos trabajando, unidos entre nosotros, uniendo nuestras fuerzas. Amén. Y cuando unimos nuestras fuerzas, al encontrarnos, como digo, puede ser una célula, un encuentro, puede ser acá en la iglesia, puede ser en lo que sea, gracias a Dios por la bendita hermandad de Cristo que tenemos. Y cuando tenemos a los hermanos y hermanas y podemos encontrarnos, decimos, Dios es nuestro Padre. ¿Y qué hemos predicado en el último tiempo? Queremos en el nombre del Señor que no haya nada de orfandad. Y no sé si son padres espirituales o
pero por lo menos hermanos mayores, donde la gente está encontrando una palabra, una guía, una sabiduría o algo de parte del Señor. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Entonces, si la paternidad que estamos tratando de explicar acá, Jesús a la cabeza de la mesa, está allí, usted es menester que esté en la mesa más cercana, en la mesa más, digamos que no solamente cercana, sino de afinidades y cosas. No deje de estar cerca de los hermanos y hermanas. Y cuando uno ve esa paternidad de Dios saludable, nos libra de la orfandad. Y uno ve desde allí que proclamamos de una manera, de otra, cero orfandad, 100% paternidad de parte de Dios. Algo que la Argentina da por sentado y en muchas figuras está realmente explicada. Dios quiera que la iglesia sea la esperanza del mundo y que la iglesia tenga esta característica y que el mundo no se realmente meta en esto, sino que podamos decir hermandad y paternidad, paternidad y hermandad. Y gloria a Dios, porque la Biblia, así como habló de Jesús, está hablando de usted. Hable, hable y hable. Entonces, mi pensamiento, entre otros, es: no dejes que maten a tu Lázaro. ¿Por qué, pastor, me dice eso? Porque cuando Jesús lo resucitó a Lázaro, acto seguido la Biblia dice, yo se lo puse ahí el texto la vez pasada, querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de Lázaro, que estaba resucitado, la gente se iba con Jesús. Porque cuando estuvo resucitado Lázaro, dice que la gente venía no solamente para ver a Jesús, sino a ver a Lázaro. Y por causa de Lázaro, la gente se iba con Jesús. Yo te bendigo. Quizás tus testimonios no son de resurrecciones. Quizás son más pequeños o de otra manera. Pero cuida el testimonio de lo que Cristo ha hecho a través de tu vida. Te lo voy a repetir. No importa si es un testimonio chiquito o pequeño, pero que nadie lo mate, que nadie lo enfríe, que nadie te lo robe de la célula, que nadie te robe la comunión con tus hermanos en Cristo, que nadie te lo robe de ninguna manera, sino que tú puedas decir de una manera asegurada, firme, estable, de convencimiento: lo que Dios hizo acá, yo lo bendigo todos los días y esto no va a morir en la memoria de nadie. ¿Y sabe qué? Eso que Dios hizo lo puede repetir y lo puede hacer más grande todavía. Lo puede repetir y lo puede hacer más grande todavía. ¿Cuántos creen que Dios les va a usar todavía? ¿Sabe, hermano mío y hermana mía, que cuando el Señor tenía esa disposición de tener a esta gente allí, a mí me gusta algo que es muy precioso acá, que lo vemos al Señor como alguien tremendo, alguien fuerte, alguien no sé cómo llamarlo, el omnipotente, llámele como sea, pero a la vez tan humano y tan cercano que estaba con los suyos. Y estaba, como les prediqué un día, con los discípulos que eran muy bravos, que pusieron mal todo lo que estaba pasando en la escena, y aquella mujer adoradora que derramó el perfume, que derramó su vida allí, para ellos no valía nada, ni para los discípulos, ni para el hombre ex leproso. Pero para Jesús esa mujer valía oro puro. Valía oro puro. Y yo no sé cómo son sus pensamientos teológicos, pero yo le digo en el día de hoy: bendita sea la obra que el Señor está patrocinando. Amén. Y entonces, en el decir del Señor, allí en el libro de Juan, capítulo 11 y capítulo 12, yo quiero decirles que al Señor le gusta
la mesa donde están sus hijos. Perfectos, y no sé si son todos perfectos, pero que Él va a estar para pilotear y para llevar adelante todo esto. ¿Cuánto hicieron gloria a Dios? Entonces dígale al que está al lado suyo, cuida el testimonio de lo que Dios te ha dado en milagros, en bendición, y que lo puedas cuidar para que ese Lázaro nadie lo pueda matar. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Viste esa gente que dice, no, yo ya esto ya lo vi, esto ya lo participé, esto ya lo... Hermano, Dios sigue haciendo cosas nuevas. Querían matar a Lázaro y también lo hacían por causa de que la gente se iba con Jesús. Siempre que hay un milagro, señala hacia Cristo. Siempre que hay un milagro, señala hacia el Señor. No importa sea Lázaro, sea el leproso, sea la mujer que derrama el perfume, no importa. Lo que importa es que Cristo sigue siendo fuerte. Ahora, el apóstol San Pablo dice que la muerte es el enemigo más grande que tenemos que vencer. Y cuando Pablo dice eso, acá en una situación de achicar el texto, por decirlo de alguna manera, digo a todos ustedes, la esperanza de que la muerte puede ser vencida estaba en este hombre llamado Lázaro. Matando a Lázaro mataban la esperanza. Que tu cristianismo, que tu evangelio, que tu manera de creer te encuentre con sueños renovados del Espíritu Santo de Dios. Te encuentre en este tiempo con que Dios puede de nuevo señalar, levantar a Jesús delante de nuestros ojos. Y cuando esté dándose todo esto, podemos de una manera certera, fuerte, decirle, Señor, lo que hiciste se cuidó y creció y va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. Diga conmigo, a mí me importa lo que le importa a Dios. Entonces esa resurrección y ese cuidado de ese Lázaro, ese no sacarlo de la comunión, lo quiero tener en la mesa, no quiero que ande en la vitrina de y en los testimonios de, está al lado mío. ¿Qué habrá sentido cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera? Me acuerdo hace muchos años haber leído a un gran hombre de Dios que decía que si eso estaba entre las piedras y como un cementerio, por decirlo de alguna manera, dice este hombre de Dios, decía, lo llamó por el nombre, Lázaro, ven fuera, porque si decía, ven fuera, todo el cementerio se iba a levantar. No tenés resurrección también. Decirle a que está al lado tuyo, decirle, hay una unción sobre tu vida, decirle, gloria a Dios. ¿Le cree al Señor? Bueno, como dije la vez pasada, si no tiene una resurrección, una sanidad, un milagro, pero alguien de parte del Señor. Entonces, muchos van a creer. ¿Por qué? Porque tú y tú han sido usados por el Señor. ¿Qué han sido qué? Usados por el Señor. Entonces yo voy a bendecir a mis discípulos, voy a bendecir a mis hermanos, voy a hacer conocer los testimonios y voy a tratar de que alguien diga, si Dios lo hizo con esto, Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo ¿cómo no lo puede hacer conmigo? Y que esta oleada de bendición se multiplique. Se multiplique. Interesante, el otro día escuché, no escucho mucha televisión por algunas cosas, pero escuché a alguien decir, realmente es difícil escuchar la televisión. Y salió otro que dice que los chicos, jovencitos, casi no ven televisión, ven otras formas de comunicación y demás. Pero dice que está conectado con el estado, digamos, de estrés, de depresión y de un montón de cosas más. Y una señora que creo que es socióloga de España dijo, Argentina te enferma. Y yo quiero creer otra cosa, que la iglesia de Argentina te va a bendecir. Y que lo dijo la hermana Cindy Jacob, que va a usarnos de nuevo. Y yo creo, o quiero creer con usted, que Dios nos va a usar. Que Dios nos va a usar. Que Dios nos va a usar.
que Dios nos va a usar. Entonces, que los Lázaros tuyos estén bien vivos para la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Crees esto? ¿Y cuándo se da esta palabra? Que esos estén vivos, más vivos que nunca, saludables, y ahora que sean ellos la cadena de conexión a otros milagros y a otras bendiciones. Qué bueno lo que pasó con la mujer samaritana. Una ciudad entera escuchó de que Jesús había hecho un gran milagro y ella dijo, este debe ser el Mesías. ¿Estás hablando de Jesús últimamente? ¿Estás orando por la gente en el nombre de Jesús? Amén. Entonces, desde esa perspectiva, ampliemos la esperanza, o si usted quiere llamarle la fe, que eso crezca en tu corazón. Porque muchas cosas de las que están pasando desafían tu esperanza y tu fe. Y yo digo, bendita sea la iglesia por lo que Dios le está dando. Por lo que Dios le está dando. Por lo que Dios le está dando. Usted es un bendito del Señor. Así que dígale al que está al lado tuyo, que nadie mate tu Lázaro, decirle. Porque es la esperanza testimonial, gloria a Dios. Y esto va a crecer con la ayuda del Señor. ¿Sí o no? Ahora termino diciéndoles a ustedes, si matan a Lázaro, matan la esperanza. Pero si Lázaro vive, será cuna y será fundamento y será raíz de que multitudes van a ser llamados a la vida. Llamados a la vida. Llamados a la vida. Ardiendo por Dios. Ardiendo. Ahí ardiendo con el Señor. Entonces sigamos el testimonio. Sigamos sentados a la mesa. Sigamos levantando los muertos. Sigamos. Y que Argentina sea bendecida. Y que Quilmes sea bendecido. Y si usted vive en alguna de las ciudades de alrededor, bendita la ciudad. Que la iglesia sea luz y sea sal para esa gente. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, o una por lo menos, y di con todas tus fuerzas, las fuerzas que Dios te pueda dar, vida de Jesús en toda la región, decirle fuerte, vida de Jesús en toda. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.